Nacido en un país donde el color de la piel marcaba el destino de uno, pasó toda su vida luchando por un país en el que todas las gentes fueran iguales. It is an ideal for which I am prepared to die. Tiene una voluntad de hierro. Fija en su mente hacer algo y se vuelve inquebrantable. Durante 27 años continuó su lucha desde detrás de los muros de la cárcel. Se hizo como el acero. Separó su propia angustia de lo que sabía que tenía que hacer para sobrevivir. 3 décadas entre rejas pudieron haber hecho un hombre derrotado y olvidado. A cambio, salió de la cárcel para dirigir a su país a un nuevo comienzo. Es un luchador de la libertad. A veces llega hasta donde los ángeles no se aventurarían. Ese es Mandela. Nelson Mandela, viaje a la libertad. 11 de febrero de 1990. Una extraordinaria visión. Después de 27 años entre rejas, Nelson Mandela sale de la cárcel como un hombre libre. Ha dedicado su vida a luchar para acabar con la dominación de una raza sobre otra. Y esta liberación promete todo un nuevo capítulo en la historia de Sudáfrica. Ha sido un largo viaje hasta este momento. Un viaje que empezó en un remoto rincón de esta preciosa tierra. La región de Transkei de Sudáfrica es una tierra aislada de ondulantes colinas y chispeantes arroyos a lo largo de la costa del Océano Índico. Aquí, el 18 de julio de 1918, nació Nelson Mandela dentro de la realeza africana. Su padre, un jefe de tribu, llamó a su hijo Rolihlahla, que significa alborotador. El mundo del joven fue totalmente africano, invariable durante cientos de años. Creció en un mundo aparte. Básicamente era un mundo africano. No creció entre blancos y no tenía el sentimiento de inferioridad que tienen muchos africanos, porque era todo su mundo. Era el mundo de su madre y de su padre. El mundo de su aldea. Era una sociedad ritualista. Las familias importaban. Era un vaquero. Iba a pastar el ganado por las mañanas. Bebía la leche de las ubres de las vacas. Era la existencia más simple que puedan imaginarse. Su padre era rico según el promedio local. Tenía suficiente ganado como para pagar a 4 esposas que le dieron 13 hijos. Su tercera esposa, la madre de Rolihlahla, vivía en una aldea cercana, y allí el joven pasó los primeros años de su niñez. Era un mundo idílico. Era un vaquero. Se peleaba con un palo con otros chicos y era muy buen luchador. Al anochecer robaban harina de maíz o mazorcas y las asaban bajo las estrellas. Pero existía otro mundo más allá de esa aldea, el mundo de los blancos, del que el muchacho sabía lo suficiente para temerlo. Él, siendo niño, veía a los blancos como dioses que venían desde otro lugar que él no conocía y que ocasionalmente les visitaban y les miraba con temor y respeto, porque veía la forma en que los mayores e incluso su padre trataban a los blancos, y supo, de la forma que intuyen los niños, que algo ocurría, algo que le daba un poco de temor y de miedo. Rolihlahla tenía solo 7 años cuando ese mundo blanco le causó un fuerte impacto. Su maestro negro decidió que necesitaba un nombre más conveniente para la sociedad blanca. En su primer día de clase, el maestro le preguntó su nombre y él dijo: "Me llamo Rolihlahla Mandela". Y el maestro se revolvió un poco y dijo: "Bien, yo te llamaré Nelson". Aquella noche, cuando llegó a su casa, le dijo a su madre que su nuevo nombre era Nelson, y su madre no fue capaz de pronunciarlo, así que mucho menos llamarle así. Pero en el colegio y en el mundo blanco, a partir de entonces, se llamó Nelson. Para Nelson, la idílica vida de niño de aldea terminó bruscamente cuando solo contaba 9 años. Su padre murió y fue separado de su madre para vivir en el gran lugar, bajo la custodia del regente, el que dirigía el destino de los Tembu, donde crecería para ser un dirigente. Para él fue como la ciudad de Esmeralda, el país de Oz. Fue fantástico. Iba más allá de su imaginación lo grande que era ese lugar. Allí era donde era el rey, el regente. Vivía, y él fue allí y se quedó, ya sabes, asombrado de aquella grandeza. El gran lugar era el centro de la vida de los Tembu.
Cuando tenían que resolverse asuntos, los jefes de las zonas lejanas se reunían aquí para encontrarse con el regente. Y Nelson observaba todo esto con admiración y respeto, porque todos esos jefes eran grandes hombres, eran muy elocuentes y fuertes. Y cuando tenían estos encuentros, cada uno de ellos hablaba por turno. Muchos de ellos criticaban al regente severamente y a Nelson como niño le sorprendía mucho, y eso se convirtió para él en un símbolo de lo que debía ser una democracia. El regente crió a Nelson como a su propio hijo y le encaminó para ser un consejero del nuevo rey. Para su educación, Nelson fue enviado a un internado de élite. Cuando terminó el internado le mandaron a la Universidad de Fort Hare, el Harvard de los negros de Sudáfrica. Allí se enfrentó con su primer dilema moral. Fue elegido como representante de los estudiantes en una votación que él consideraba injusta. Cuando rechazó el puesto, fue expulsado. El asunto fue de gran relevancia, pero Nelson lo vio como una cuestión de principios y no cedió. Su inquebrantable determinación por seguir su sentido de la justicia le caracterizó el resto de su vida. A la edad de 21 años, Nelson regresó a Transkei y descubrió que el regente le había buscado una novia. Nelson se sobresaltó. No estaba preparado para una vida de matrimonio, ni tenía intención de casarse con una chica local, así que se marchó a Johannesburgo. En 1941, Johannesburgo le abrió los ojos sobre la auténtica Sudáfrica. Aquí existía un mundo de injusticias debido a la separación de las razas. Era un mundo al que nunca antes tuvo que enfrentarse. Realmente creo que la eliminación y la relativa protección del principal peso del racismo de los blancos le habría salvado del impacto decisivo que el impacto psicológico que muchísimos negros sudafricanos sufrieron en su época. En 1941, Sudáfrica no era solo un país de africanos dirigido por blancos. Era un país en el que los africanos se veían forzados a enfrentarse a su disminuido estatus cada día de su vida, de la mañana a la noche. La separación de los blancos definía totalmente la vida de los africanos, desde el hospital donde nacían hasta el autobús que les llevaba a casa en la ciudad donde vivían o a la escuela donde acudían. Cuando llegó a la edad adulta, su trabajo era el único entre los africanos, su casa la única entre los africanos, el tren que le llevaba a trabajar era únicamente para africanos, podían pararle en cualquier momento, en cualquier lugar, y obligado a mostrar su pase y documentos en los que se reseñaban las zonas donde podía entrar. Por primera vez en su vida, Mandela se vio a sí mismo como un hombre negro en una sociedad blanca. De una forma extraña, el racismo de la ciudad le definió como a un hombre negro. Y de alguna forma empezó el fuego interno del resentimiento que finalmente condujo a una rebelión en toda regla. Muy pronto, después de su llegada a Johannesburgo, cuando buscaba trabajo, le presentaron a Walter Sisulu, un prominente hombre de negocios africano, activista del Congreso Nacional Africano. Me impresionó al instante su porte, su manera de acercarse, y era brillante. Era un joven muy despierto. Sisulu se percató de la fuerza que como líder podía ejercer. Por entonces, el Congreso Nacional Africano era un grupo formado por activistas luchando por terminar con las injusticias raciales a través de los medios más moderados, boicots, cartas y peticiones. Para Sisulu, el conocer a un hombre educado tan regiamente como Nelson fue un sueño hecho realidad. Con la ayuda de Sisulu, Mandela empezó a trabajar como oficinista en una firma de abogados durante el día y por la noche continuaba con los estudios de leyes. Walter empezó a llevarle a reuniones y tal como había hecho siendo un jovencito, observaba y escuchaba. Escuchaba los discursos, captó la variedad de opiniones y empezó a politizarse. Mi enfoque era que tenía al hombre adecuado y si podía, quería desarrollarle lo máximo posible. En la organización fue subiendo muy despacio. Aún era muy tímido. Todavía era reacio a hablar en público. Se daba cuenta y era consciente de su inglés, el cual pensaba que no dominaba bien. Así que en su primera etapa no habló demasiado. Fue en esa época cuando Nelson se enamoró de una prima de Sisulu, Evelyn, y a los pocos meses se habían casado. Era 1944, casi al final de la Segunda Guerra Mundial, y nacía una nueva era para la resistencia política de Sudáfrica. Los negros sudafricanos trabajaban en las fábricas ayudando a esa guerra que luchaba en nombre de la libertad y democracia que a ellos se les negaba.
Fue con el espíritu de estos ideales con el que Nelson y otros jóvenes militantes del ANC formaron la Liga Juvenil dentro de dicha organización para fortalecer un enfoque más radical. En la comunidad negra se seguía dando el caso de sí amo, no amo. Y creo que ese tipo de actitud se extendió a la mayoría de los miembros del ANC. Y eso era lo que Mandela estaba desafiando y cambiando con la militancia que él, Sisulu y otros trajeron a través de la Liga Juvenil. El joven empleado de un bufete que rehusaba hablar en público dejó de ser tímido. Él y otros de la Liga Juvenil pronto llevarían a la ANC hacia una nueva dirección que redefiniría para siempre la lucha por la libertad en Sudáfrica. 1946. Nelson Mandela tenía 28 años y empezaba a tener una vida relativamente cómoda en Johannesburgo. Nació su primer hijo, un varón, y por primera vez tenía una casa en propiedad y podía disfrutar de una vida normal y feliz. Pero no iba a durar. La vida estaba a punto de cambiar para cada uno de los negros sudafricanos. Los afrikaners, nacionalistas blancos, llegaron al poder en 1948 con la promesa a los blancos de una total separación de razas. El nuevo gobierno adoptó rápidamente una serie de brutales leyes represivas. Se le llamó apartheid y su intención era mantener para siempre la supremacía blanca. Los negros comprendieron al instante que ahora eran el enemigo en su propio país. Hasta el mismo Nelson vio el cambio en la vida de Sudáfrica, vio cómo se saltaban las leyes. Y vio oscuros nubarrones amenazadores en el horizonte, tal como lo describió una vez. Cuando concentró su mente, la concentró en sus propias ambiciones políticas. Decididos a defenderse, Mandela y demás activistas lanzaron la campaña de oposición, un programa de desobediencia civil sin violencia. La campaña se esparció como el fuego entre la comunidad negra, ciudad tras ciudad. Miles de africanos se pusieron en acción políticamente por primera vez en su vida y desobedecieron las leyes del apartheid. Fue Mandela el que organizó la ayuda para dicha campaña, y su clamoroso éxito le hizo ser conocido en todo el país. Mandela representaba la línea divisoria, el cambio del viejo enfoque constitucional a un enfoque más desafiante, asertivo y agresivo, y eso naturalmente le dio una imagen muy particular. Se convirtió en el símbolo de la militancia para la juventud de aquella época, y eso lo transmitió al ANC. A finales de 1952, Mandela se había convertido en una tremenda espina para el gobierno, por lo que se decidió silenciarle, y le enviaron una orden de inhabilitación. Esto redujo sumamente su libertad de hablar y de movimiento. No podía asistir a reuniones públicas o hablar a más de una persona a la vez. Ni siquiera podía asistir a la fiesta de cumpleaños de su propio hijo. A partir de ahí, Mandela tuvo que continuar la lucha tras el escenario. Pero la primera en sufrir las crecientes presiones fue su familia. Cuenta la historia que en las contadas noches en que acostaba a sus hijos, su hijo le decía: «Papá, ¿por qué no estás más en casa? ¿Por qué no nos acuestas todas las noches?» Y él tenía que decirles esas tremendas y horribles cosas, según él, de que en el mundo había cientos, miles de niños más y que él también debía preocuparse por ellos. Mandela luchó contra el apartheid, no solo políticamente, sino profesionalmente. Él y su amigo Oliver Tambo fundaron el único bufete de abogados negros de Sudáfrica. Eso era como la meca de todas las personas negras de Sudáfrica que tenían problemas legales. Solo tenían ese bufete de abogados y la gente iba a visitarles. Para entrar cada día en su despacho, tenía que pasar a través de docenas de personas que esperan en el vestíbulo para verle. Era el joven mejor vestido de todos nosotros. Andaba erguido y se acercaba a preguntar a los testigos con una gran confianza. Eso preocupaba a algunos de los magistrados ante los que normalmente comparecía. Pero Mandela soportó tanto racismo en los juzgados como lo hacía en las calles de Johannesburgo. Tuvo testigos blancos en procedimientos que rehusaron o trataron de rehusar ser preguntados y contestar a un hombre negro, ya que nunca habían sido cuestionados por ningún hombre de color. Nunca habían tenido una relación de confrontación con un hombre negro que, de hecho, tuviera alguna autoridad sobre ellos. En aquella época era algo revolucionario. Mientras tanto, el gobierno continuaba imponiendo implacablemente el apartheid y aplastando cualquier oposición. Comunidades enteras fueron obligadas a salir de sus hogares, a veces a punta de pistola, y realojadas en zonas áridas a las afueras de la ciudad. Pero mientras la represión aumentaba, lo mismo hacía la voluntad de Mandela. Al ver que el poder nacional se iba cerrando sobre la vida de Sudáfrica, se dio cuenta
que no había salida para él. Ese era su destino y las cosas solo iban a ponerse aún peor. Ahora ya no podía escapar, ni tampoco lo quería.